Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, seguimos con la saga de Momodora, ahora con Reverie Under the Moonlight. Salió en 2016 a través de la plataforma PlaySim y luego en Steam. Al igual que Momodora 3, no es gratuito, de hecho ahora cuesta $10, por razones obvias que explicaré en este video. Antes de empezar, si no conocen la saga de Momodora, les recomiendo ver mis videos anteriores para no repetir ciertas cosas. Y además voy a spoilear todo el juego por si les interesa. Así que echémosle un vistazo a Momodora Reverie Under the Moonlight. Visualmente, wow, este sí que es un upgrade. El diseño de personajes, las animaciones fluidas, los escenarios más detallados, más trabajo en los fondos, partículas, detalles, luce muy bien. También este juego tendría un aire más oscuro por temas que ocurren en la trama. Por eso tenemos una ambientación adecuada, con una ciudad consumida por espíritus. Mi área favorita es Memorial Park. Pese a ser un cementerio, en lugar de ir por un aire siniestro típico, deciden hacer este lugar hermoso lleno de flores, pero debido a lo ocurrido en la ciudad, todas las flores están marchitas, dándole un tono agridulce. Sumado a que los flashes blancos desaparecieron, este es el mejor Momodora a nivel visual, me encanta. El soundtrack es bueno también. No tuvo al mismo compositor que Momodora 2 y 3 tengo entendido. Posee un estilo diferente, al tener ese aire lúgubre y oscuro para encajar con su historia y estética. La trama consiste en Kaho Reynolds, que asumo por su apellido debe ser, no sé, tataratatarabuela de Momo, emprendiendo una misión porque su aldea, Lun, está siendo afectada por maldad y corrupción. Todo se originó en la ciudad de Karst, localización mencionada en juegos anteriores, y se descubre que al parecer un demonio terminó poseyendo a la reina, causando todo ese mal y que espíritus llegaran al mundo de los vivos. Básicamente el mundo de los vivos y los muertos se está mezclando. Es como la trama de Momodora 3, pero mejor ejecutada y explicada. Kaho se abre paso por el reino, conoce a algunos personajes y al final vence al demonio y lo purifica sacrificando su vida. En el final bueno, en el malo ella muere y se arregla nada. Es simple y está al nivel de Momodora 2, en el aspecto de que hay personajes que dan contexto, hacen la historia creíble y posee una buena narrativa, con caxes básicas, a diferencia de Momodora 3, donde te dicen casi ni una wea. Los personajes secundarios pues están ahí, son agradables y bastante simples. Fennel es una creyente del dios de Karst, que le molestó el que la gente del lugar perdiera su fe por lo ocurrido. Interesante. Se ve a veces el cómo ciudadanos de Karst son afectados por lo ocurrido, y normal perdieran la fe al vivir tal calamidad. Aunque el juego no desarrolla ese tema. Cotillard es una bruja, cool, que al parecer su rol en la historia es más importante de lo que uno piensa, al ser una especie de observadora, que nos guía en cierto punto. La más interesante creo es Kat, una antigua caballera de la reina, que le apena lo ocurrido ya que al parecer era buena persona. Ella nos dice que la única opción para salvar a Karst y al mundo es derrocar a la reina. Interesante idea, aunque debido a la narrativa no es que ahonden mucho en los personajes, pero está bien. Lo triste es que ella muere intentando llegar al área final, una de las partes más trágicas de la franquicia. Este juego en general es trágico, por lo que he descrito hasta ahora. Es el más oscuro hasta el momento y sin duda funciona. Repito que no evalúo historias así de simples, pero hasta ahora creo es la mejor. Vamos al gameplay. Sigue la línea de Momodora 2, o sea, es un Metroidvania en toda regla. Se enfoca en explorar el mapa y conseguir upgrades. El level design está bien hecho.
te guía bastante bien y tienes cierta libertad a la mitad del juego del cómo avanzar, al tener que buscar 4 piezas de un bastón para acceder al área final. Tienes un mapa que se va expandiendo al explorar, recompensas para la gente curiosa, plataformeo decente en ocasiones, y ciertas zonas poseen algo distintivo como en Momodora 3. La tumba subterránea posee partes acuáticas y zonas con poca iluminación, pero a diferencia de Momodora 2, aquí hay fuentes de luz para darte algo de visión, así que no lo encontré molesto. Las cámaras de ceniza poseen trampas ocultas, Royal Pinacoteca posee un level design más vertical, en ocasiones, y eso, no todas las zonas lo hacen, pero aún así es cool. Por lo tanto, sí, es un mapa divertido de explorar. También ayuda a que no es muy grande. Lo más pulido del gameplay es el combate. En juegos anteriores era presiona un botón para activar una hitbox enfrente del player para hacer daño. Funciona, pero es básico. Ahora tienes un combo de 3 golpes, un pequeño tiempo de congelamiento para enfatizar los golpes, y los enemigos poseen hitstun. Todo esto hace el combate más satisfactorio y menos torpe. Quiero decir, funcionaba en juegos anteriores, pero esto se siente mucho mejor. También añadieron una esquivada, bastante útil por cosas que explicaré después. Las upgrades son un dash aéreo, fast travel, velocidad de carga para el arco y un nivel extra de carga. También adquieres la habilidad de transformarte en un gato a mitad del juego porque... no sé. Aún así, te permite escabullirte por lugares pequeños para encontrar más secretos. Hay variedad de enemigos también, creo aún más que Momodora 3, y son más difíciles. Reverie Under the Moonlight creo es el juego más difícil de la saga hasta ahora, debido al hecho de que hacen bastante daño. Pero no es súper difícil ni injusto. Telegrafían bien sus ataques, así que con poca práctica puedes evadirlos sin problema, especialmente porque, repito, tienes una esquivada ahora. Los jefes se llevan el premio, son los mejores hasta ahora, al ser menos predecibles. Poseen más o menos 3 ataques, pero ya no los ejecutan en un mismo ciclo, lo cual premia los reflejos y estar atento, ya que también anuncian bien sus ataques. Son desafiantes pero satisfactorios, todos, me encantaron todas las peleas. Salvo la de Luvela porque me distraía mucho y me hacía perder varias veces. Otra cosa, incluso te dan ítems si los vences sin recibir daño, añadiendo otra capa de desafío al juego. El sistema de inventario de Momodora 3 vuelve, y es incluso mejor. Ahora hay Active Items, que generan algún efecto al presionar un botón, como recuperar HP, atacar al enemigo, transformarte en gato, etc. Tienes 3 casillas, y cambias de uno a otro con solo presionar un botón, y tienes solo una cierta cantidad de usos, pero se recargan en los checkpoints. Otras 2 casillas son para ítems con habilidades pasivas, atraer dinero, flechas más rápidas, añadir fuego a tus ataques, etc. Son varios. Sí, el sistema de dinero y tiendas es igual al de Momodora 3. Incluso trajeron de vuelta el sistema del cómo sacar el final bueno, encontrar una zona secreta para upgradear tu arma, como en Momodora 2, a diferencia de la floja elección en Momodora 3, justo después de la batalla final. Es más, es incluso mejor aquí, ya que con el final real desbloqueas la tercera fase del jefe, premiando más el ir por ese objetivo. Este juego mejoró en prácticamente todo, es una secuela casi perfecta, porque tengo mis problemas, aunque son pocos. Primero, detesto que ciertos jefes estén lejos de un save point. Si mueres, pues toca repetir la ruta para llegar con él otra vez. No suele ser un camino largo, pero sí es algo molesto, especialmente porque no siempre es así. Varios jefes están cerca de un save point. También detesto que el sistema de fast travel tenga que ser desbloqueado, o por lo menos hagan que la primera pieza del bastón desbloquee esa habilidad, porque si no sabes dónde está, sí puede llegar a ser latero el explorar el mapa en tu primera partida sin tener esa función activada. Otra cosa son las partes con escaleras verticales largas o el elevador en el monasterio porque son aburridas.
Por último, las trampas sorpresa de la cámara de ceniza sí pueden llegar a ser algo lateras. Fuera de eso, no se me ocurren otros problemas que tenga con el juego. Ahora el gamepad funciona perfectamente, hay guardado en la nube, multidioma, posee como el triple de duración comparado con juegos anteriores. Es simplemente un producto comercial de mejor calidad y un muy buen juego. Entonces, ¿cómo nos queda Momodora Reverie Under the Moonlight? Es genial. No hará algo súper revolucionario, pero si buscan un Metroidvania indie muy bien hecho, aquí está. No necesitan jugar los Momodora anteriores, al ser esta una precuela. Es más, muchos conocieron la franquicia por este juego, incluyéndome. Pero sí me hizo apreciar lo mucho que esta franquicia ha avanzado, al conocer ahora los juegos anteriores. Bueno, eso es todo por ahora. En el siguiente video hablaremos acerca de la entrega más reciente, Momodora Moonlit Farewell. Si jugaron Momodora Reverie Under the Moonlight, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.